¿verdad? El 31 de octubre es un día que se celebran varias cosas, ¿verdad? En el mundo. Una de ellas tiene que ver con los 500 años, no, 500 años, no, perdón, ya se me fue la fecha, más bien con el aniversario de lo que se conoce con el nombre de la Reforma Protestante, que es cuando nosotros recordamos lo que hicieron grandes figuras, grandes personajes, como fue Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517 justamente fue el día que él publicó sus 95 tesis, y que prácticamente este hecho fue lo que derivó en que terminara la Edad Media, ¿verdad? Eso pasó el viernes, ¿ok? También el viernes, como ustedes seguramente se dieron cuenta, pues se celebró el Halloween, y muchas familias, muchos niños salieron a las calles a pedir dulces, disfrazados de todo tipo de disfraces. También ese día, para los seguidores de los movimientos satanistas, es el día más importante en el que se celebra a Satanás. No sé si ustedes lo sabían, ¿verdad? Es el mismo día, ¿verdad? El 31 de octubre. El 1 de noviembre se celebró el Día de Todos los Santos, que es una tradición sobre todo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y también el día de ayer, 2 de noviembre, se celebró el Día de los Santos Difuntos, que más popularmente conocemos como el Día de Muertos, y en la que muchas personas lo que hacen es ir a los panteones, llevar comida, llevar ofrenda, bueno, y todos nosotros sabemos, ¿verdad?, de qué se trata. Lo que vamos a hacer el día de hoy es de que nosotros vamos a explorar un poco qué implican cada una de estos eventos, qué implican, qué significados tienen, qué tipo de rituales se llevan a cabo. Y luego lo que vamos a hacer es de que vamos a exponer estos eventos a la luz de la Biblia, ¿sí? A la luz de lo que Dios dice en su palabra. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Es el libro que Dios nos ha dejado a nosotros como el manual de vida. Y nosotros sabemos que aquí en la Biblia Dios nos habla, ¿verdad?, de cómo Él quiere que vivamos, qué es lo que Él quiere que hagamos, si nosotros decidimos así hacerlo. Así que vamos a entrar de lleno para nosotros hacer una primera revisión de estos 3 eventos, y luego vamos a ver qué es lo que la Biblia nos muestra al respecto. ¿Ok? Entonces estén listos para anotar. Vamos a hablar del primero, anótenlo. Del primero del que vamos a hablar es del Xantolo. Se escribe con X, ahí lo tienen en la pantalla para que lo escriban. El Xantolo. Especialmente en nuestro estado, en el estado de San Luis Potosí, se hace gran énfasis, sobre todo en los últimos años se ha hecho gran énfasis en la celebración del Xantolo. Esto tiene varias razones. Una de ellas, pues buscar atraer a muchos turistas a que vengan al estado de San Luis Potosí, especialmente que haya muchos turistas en la zona del estado donde se lleva a cabo este evento, ¿verdad? Todos sabemos que este evento es sobre todo en la región huasteca, nuestro estado de San Luis Potosí en México. Para quienes no lo conozcan, tiene 4 zonas geográficas: la zona altiplano, la zona centro, que es donde nosotros nos encontramos aquí en la capital, en San Luis Potosí, la zona media, y está la zona huasteca. ¿Okay? En la zona huasteca justamente es donde se celebra, donde se lleva a cabo este evento del Xantolo. ¿Ok? Y se nos ha dicho que este es un evento que nosotros debemos de promover, sobre todo porque está en nuestra región geográfica y porque tiene que ver con las prácticas de nuestros antepasados, ¿sí? Se habla de que es un evento de origen prehispánico. Vamos a ver qué es lo que, por ejemplo, la Wikipedia, que es una página de internet, ¿verdad?, que es lo que era el equivalente a una enciclopedia de antes, ahora es una enciclopedia moderna, dinámica, donde personas suben y ponen información acerca de esto. ¿Ok? Es una de las fuentes más recurridas cuando nosotros queremos buscar este tipo de información,
por eso vamos a leer lo que dice esta Wikipedia, ¿ok? Va a aparecer en la pantalla, no sé si lo vamos a poder ver en la pantalla, no está en su boletín por cuestión de espacio, pero ahí ustedes lo pueden seguir en la pantalla, lo que dice la Wikipedia. Dice así: Xantolo, pronunciación Xantolo, del náhuatl Xantolon, y de latín Santorum, ¿ok? Ahora, lo primero que quiero hacer notar es el nombre de este evento, ¿sí? En español le llamamos Xantolo, en náhuatl se dice Xantolon, ¿sí? Pero esta no es una palabra original del náhuatl, es una palabra que viene del latín. Pero ¿cómo del latín? No que es un evento prehispánico. ¿A poco los habitantes que habitaban antes de que llegaran los españoles hablaban latín? No. De entrada tenemos que aclarar que este nombre fue dado a partir de que los españoles llegaron aquí, a México, ¿sí? Entonces, primero tenemos que derribar esa idea de que, o sea, la palabra Xantolon sí es una palabra que se usa en náhuatl, ¿sí? Pero no es una palabra originaria del náhuatl. Es una palabra que viene de una palabra en latín, ¿sí? Que utilizaban los españoles, sobre todo los religiosos españoles, para referirse al Día de Todos los Santos, ¿sí? Porque Santorum es una palabra en latín que quiere decir de los santos. Si lo quieren anotar ahí en algún lado para que lo tengan, es la palabra Santorum, que viene del latín, que quiere decir de los santos, y que era la manera en latín en la que los religiosos españoles se referían al Día de Todos los Santos en latín, y que los habitantes que hablaban náhuatl empezaron a escuchar el nombre que le daban a este día, Santorum, y ellos, como todos los idiomas son dinámicos, como nosotros por ejemplo ahora tomamos palabras del inglés y las usamos como si fueran del español, como por ejemplo, mándame un WhatsApp. ¿Sí? ¿Sí? WhatsApp no es una palabra del español. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ok, pero lo usamos como si fuera en español. Lo mismo sucedió en ese tiempo, ¿sí? Los habitantes de las regiones huastecas, al escuchar la palabra Santorum, ¿sí? La empezaron a llamar el Santorum, el Santorum, el Santolo, el Santolón, el Santolón, y se quedó como el Santolo. ¿Sí? Entonces, eso de entrada lo tenemos que aclarar, ¿sí? La palabra Xantolo no es una palabra originaria del náhuatl, es una adaptación del náhuatl a una palabra en latín, que era la palabra con la que los religiosos se referían a la festividad de todos los santos, tanto de los santos difuntos como de todos los santos, que es el 1 y 2 de noviembre. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice: Xantolo es la celebración variante del Día de Muertos propia de la región de la Huasteca en México. De origen prehispánico, esta celebración se hace en honor a la muerte, además de ser una de las dos fiestas náhuatl más importantes de la región. Ciertamente, los habitantes, ¿verdad? Los náhuatl, ¿verdad? Las personas que habitaban la zona de la Huasteca, ciertamente ellos tenían celebraciones relacionadas con la muerte, ¿sí? Ciertamente ellos tenían, ¿verdad?, sus celebraciones, ¿ok? Como aquí viene, ¿sí? Pero el Xantolo como tal no es de origen prehispánico, ¿sí? El Xantolo es más bien una mezcla, ¿sí? Una fusión entre algunas de las tradiciones náhuatl y algunas de las tradiciones que llegaron con los religiosos españoles. Entonces, decir que es una festividad meramente prehispánica y que era practicada por nuestros antepasados, eso no es un dato del todo correcto, ¿sí? Es más bien un evento que es una mezcla de las festividades que trajeron los españoles de la Iglesia Católica Apostólica y Romana y de las prácticas que tenían los náhuatl aquí en México. Sigo leyendo, dice: la festividad inicia normalmente año con año del 30 de octubre al 2 de noviembre en los pueblos que integran esta región.
la cual abarca varios estados de la República, esto lo sabemos bien los que vivimos aquí en San Luis, como Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Querétaro y San Luis Potosí, que son todos los estados que abarcan la región de la Huasteca, ¿sí? Seguimos. En ellos, las personas tienen la creencia que durante estos días las almas de los difuntos regresan de manera invisible al mundo de los vivos, por lo cual es necesario recibirles con respeto. Ahí está la creencia básica del Xantolo, que si ustedes se fijan, no varía en gran medida, es prácticamente lo mismo que se celebra en el Día de Muertos. Y que es lo mismo que celebramos aquí, por ejemplo, mucha gente celebra aquí en San Luis, y por eso esta idea de poner los altares y las ofrendas a los muertos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que no lo perdamos de vista. ¿Ok? El Xantolo tiene como creencia fundamental, ¿sí?, que durante estos días las almas de los difuntos regresan de manera invisible al mundo de los vivos, por lo cual es necesario recibirles con respeto. Seguimos. Para representar este baile, porque hay bailes, ¿sí?, las personas suelen vestirse, suelen disfrazarse. Hay personajes principales dentro de este baile, los cuales son el vaquero, la muerte, la calavera, la mujer embarazada, el diablo rojo. Cada uno de ellos representan algo dentro de esta celebración. Esto se baila en cuadrillas y hay personajes externos a los demás que van acompañando a todos ellos durante el baile. Los personajes principales se ponen enfrente, ya que son los que guían a las demás personas para que todos vayan de una sola forma. Sigo leyendo. El ritual implica la realización de grandes preparativos para recibir a los fallecidos, como pueden ser la realización de ¿qué? ¿Sí lo alcanzan a leer? De altares u ofrendas con elementos de la gastronomía local, flores y frutas de la temporada, veladoras e imágenes religiosas, entre otros. El tronido de cohetes y tañido de campanas, oraciones y cantos, así como el sello distintivo de este festejo, que son las danzas tradicionales denominadas vinuetes, en las cuales se baila con disfraces y máscara de calaveras, demonios y otros, acompañados por la música típica del son huasteco. Cada pueblo o microrregión huasteca aporta elementos propios a su Xantolo, pero siempre teniendo rasgos en común. Por eso ahí en su boletín, al frente del boletín, les puse una fotografía de los bailes. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, ahí más o menos se ve, ¿ok? Una fotografía, ¿sí?, de una de las personas que bailan. Está disfrazado. ¿De qué está disfrazado? De diablo, del diablo, ¿sí?, o de demonio, ¿ok? Según las personas que llevan a cabo los vinuetes, llevan a cabo estos bailes, pueden llegar a entrar en una especie de éxtasis, que es cuando ellos aseguran que la persona o el espíritu de lo que están disfrazados se apodera de la persona que está bailando. Esto, según lo relatan algunos de los mismos danzantes. ¿Ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces, el Xantolo, aunque es presentado como algo prehispánico, pues sí, seguramente tiene algunos elementos que retomaron de algunas prácticas que tenían los náhuatl, pero en realidad es una adaptación local del evento llamado Días de Muertos, que fue traído por los religiosos españoles pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y que los náhuatl abrazaron como una fiesta y le dieron su propio toque, pero en realidad es más bien una adaptación de una festividad que ya venían trayendo los españoles y que por eso es tan parecida a lo que sucede en todo México y lo que sucede en algunas partes también de Europa. ¿Ok? Vamos al segundo. Es importante que ustedes vayan viendo, ¿sí?, que este texto yo no lo escribí. ¿Ok? Este texto no lo escribí yo, es un texto que está disponible en internet para todas las personas. ¿Ok? Número 2, vamos a ver el segundo evento del que vamos a hablar el día de hoy, el Día de Muertos. Anótenlo, Día de Muertos. El Día de Muertos
Es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. ¿Sí? Y esto lo quiero recalcar porque originalmente la festividad sí tenía como finalidad recordar a las personas que habían fallecido. ¿Sí? Recordarlas, ¿sí? Y dar gracias a Dios por la vida de aquellos que habían muerto. Originalmente así empezó, ¿ok? Pero luego se le dio otro significado. Vamos a seguir leyendo. Dice, se originó como un sincretismo, ¿ok? Sincretismo quiere decir fusión, quiere decir unión de dos culturas. ¿Ok? En este caso, ¿cuáles fueron estas culturas? Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México. Aquí es donde tiene mucha relación, insisto, con el Chantolo. ¿Por qué? Porque los habitantes de estas zonas adoptan estas tradiciones religiosas y les dan su toque local. Se lo suele asociar comúnmente con otras celebraciones como el Día de Brujas o Halloween, aunque en realidad difiere mucho de esta. Yo difiero con ese comentario de allí porque yo creo que en realidad no difiere, es prácticamente lo mismo como lo vamos a ver a continuación, nada más que llegó por otro lado. ¿Ok? La ofrenda y la visita de las almas. Se cree, aquí viene la creencia, noten, ¿qué es lo que se cree en el Día de Muertos? Se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y que las almas de los adultos regresan el día 2, que es el Día de los Santos Difuntos. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, también se elaboran detallados ¿qué? Altares en las casas, donde se ponen las ofrendas, que pueden ser platillos de comida, pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos, rodeados de veladoras. ¿Ok? Si ustedes se fijan, algunos aspectos menores cambian, pero en sí la creencia es básicamente la misma. Los muertos regresan a visitarnos, vuelven del más allá y nosotros lo que hacemos es los recibimos, les ponemos un altar, les ponemos una ofrenda. Ok, les voy a leer otra parte. ¿Sí? Dice, en Alemania, cerca del año 980. ¿En qué año? 980, ¿sí? Casi para llegar al primer milenio, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Estaba la Edad Media, ¿sí? O también llamado el oscurantismo, que fue el momento en el que menos generación de conocimiento científico hubo y hubo un gran dominio, ¿sí? Un gran dominio de todo el mundo occidental. Ok, sigo leyendo. En Alemania, cerca del año 980, según el testimonio del cronista medieval de la Edad Media, Viduquindo, si alguna vez andan buscando nombre para nieto o nombre para niño, ahí está el nombre, ¿verdad? Viduquindo de Corbeil, hubo una ceremonia consagrada a la oración de los difuntos el día 1 de noviembre, fecha aceptada y bendecida por la Iglesia romana. Este párrafo se los he puesto para que ustedes noten que esta tradición fue una tradición muy tardía dentro de la iglesia, ¿sí? O sea, la iglesia que fue fundada en el año 33, cuando Jesús, después de que Jesús muere y resucita, ¿sí? Pasan prácticamente 1000 años en las que se adopta esta práctica, ¿sí? De orar por los muertos. O sea, esto no fue algo que practicó la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿ok? Fue algo que llegó es una tradición, una costumbre que apareció prácticamente cuando llegó el milenio, ¿ok? Sigo leyendo. Insisto, esto no lo escribí yo, esto está en Wikipedia, ¿ok? Dice, ¿dónde me quedé? Es que ya me perdí, ok, dice,
Probablemente a causa de los movimientos milenaristas alrededor del año 1000, la conmemoración de los fieles difuntos el día 2 de noviembre se popularizó y extendió por la cristiandad occidental, especialmente en 998 por idea de San Odilon de Cluny, hasta ser finalmente aceptada en el siglo XVI como fecha en la que la iglesia celebraría esta fecha. Ok, ya prácticamente para terminar la Edad Media, que fue en el siglo XVI, es cuando se instituye esta celebración, y justamente en esos años es cuando los europeos comienzan a llegar a América. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuándo llegó Cristóbal Colón? ¿Cuándo llegó? En 1492. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, coincide con la institución de esa fecha. Ahora, nuevamente, quiero hacerles ver que estos eventos no eran celebrados antes. Pasaron prácticamente 16 siglos para que estas tradiciones cobraran vida. No era algo que fuera practicado por la primera iglesia de los apóstoles, ¿verdad? Que fue la que fundó Jesús. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con eso termino con el Día de Muertos. Creo que quedó claro, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Vamos a ver el Halloween. Anótenlo. Número 3. Halloween. El Halloween. Halloween o Halloween, les voy a leer nuevamente lo que dice la Wikipedia. ¿Sí? Dice así. Halloween o Halloween, menos conocida como All Halloween, All Hallows Eve o All Saints Eve, ¿ok? Que en español, ¿sí? Son palabras en inglés que significa, ¿sí? Todos los santos, All Halloween, All Hallows Eve, víspera de todos los santos, All Saints Eve, la víspera de todos los santos. Ok, entonces, ¿de dónde viene la palabra Halloween? Halloween es una palabra, ¿sí? Que se empezó a utilizar en los países angloparlantes donde se habla inglés para resumir una festividad que es conocida con el nombre de la víspera del Día de Todos los Santos. ¿Sí? All Hallows Eve. La víspera del Día de Todos los Santos. Pregunto, ¿está ligada o no está ligada al Día de Todos los Santos? Pues obviamente que sí, porque lo que empezaron a celebrar fue la noche previa, la noche anterior al Día de Todos los Santos, y se le empezó a llamar así, la víspera del Día de Todos los Santos, All Hallows Eve, ¿sí? Y ya en el uso común quedó como Halloween. ¿Ok? Y es eso. Ahora, ¿cuándo es? ¿Cuándo es el Día de Todos los Santos en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? El 1 de noviembre. Entonces, ¿la víspera cuándo es? La noche del 31 de octubre, que es el día o la noche de Halloween, que es cuando las familias y los niños van a pedir dulces. ¿Sí? Entonces, esto es para que, por eso yo les decía que lo anterior que decía la Wikipedia yo no estaba tan de acuerdo, porque lo desliga de la celebración del Día de Todos los Santos, y en realidad está pegada, está vinculada, está ligada al Día de Todos los Santos. Sigo leyendo. El Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental. Aquí hay que aclarar que es más bien la fiesta católica occidental de Todos los Santos. Inicia la conmemoración de All Hallowtide, o sea, la temporada o el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, ¿sí? Personas que fueron consideradas muy buenas, ¿ok? Los mártires, aquellos que fueron muertos a causa de su fe en Jesús, y todos los fieles difuntos, o sea, todos aquellos que murieron creyendo en Jesús. Por eso fieles difuntos. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween se vieron influidas por las fiestas celtas de la cosecha,
en particular la fiesta gaélica de Samhain, que se cree que tiene raíces paganas. ¿Sí? Samhain era el dios o es el dios de la muerte en las culturas célticas. Algunos van más allá y sugieren que Samhain podría haber sido cristianizado como Día de Todos los Santos junto con su víspera por la iglesia primitiva. Si ustedes están notando algo que tienen en común todas estas festividades, es que todas ellas implican un sincretismo, una fusión entre dos culturas, una unión entre una cultura y otra. Y aquí lo volvemos a ver, ¿sí? Aquellos países que, los países del área norte de Europa, ¿sí? O sea, estoy hablando de Irlanda, Escocia, Inglaterra, etcétera, ¿sí? Es donde ubicamos, ¿verdad? Las fiestas celtas son los mismos que vinieron a Estados Unidos y que conquistaron la parte más norte de Norteamérica, ¿ok? Y que ellos también fusionaron, ¿sí?, las tradiciones paganas de los celtas con la celebración del Día de Todos los Santos, y entonces vinculan estas dos fechas, el 31 de octubre, que era el día de celebración de Samhain, y el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y de esa manera, al vincularlos, también festejan o empezaron a festejar la víspera del Día de Todos los Santos, lo que hoy conocemos como, a ver si me están siguiendo, ya los dormí, Halloween, ¿sí? O la víspera del Día de Todos los Santos. Ok, sigo leyendo. Dice, otros académicos creen que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del Día de Todos los Santos. Celebrada en Irlanda y Escocia durante siglos, los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron muchas costumbres de Halloween a Norteamérica en el siglo XIX, y luego por influencia estadounidense Halloween se extendió a otros países a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Entre las actividades más populares de Halloween se encuentran el truco o trato, también conocido como el guising. ¿Sí? Guising es una palabra en inglés que significa disfrazarse, ¿sí? Y que tenía como intención que las personas que salían a las calles, ¿sí?, a hacer esta práctica de truco o trato, o que en realidad originalmente eran personas muy pobres que salían en esa festividad a pedir comida, a pedir alimento, ¿sí?, empezaron a adoptar esta tradición de disfrazarse. ¿Por qué? Porque como la creencia es que esa noche van a venir los muertos, van a venir los espíritus de los muertos aquí a la tierra, entonces ellos se disfrazaban para no ser reconocidos. No fuera a ser que una persona que murió sea una persona que yo lastimé o herí o ofendí, y que entonces viniera a vengarse de mí. Para que no me encontrara, entonces se adoptó la práctica de disfrazarse, ¿sí? Para que no me haya el espíritu del muerto. ¿Ok? Muy bien, sigo leyendo. Dice, bueno, está también el souling, que es otra práctica que tiene que ver con esta idea de ir a pedir comida, ¿sí? Hacer una oración o cantar algo con tal de pedir comida. Esto lo hacían generalmente las personas que eran muy pobres. Sigo leyendo, asistir a fiestas de disfraces de Halloween, tallar calabazas o nabos en forma de jack o lantern, ¿sí? Que esto viene de algo, de un fenómeno natural que sucede en algunos pantanos en el norte de Europa, donde algunos pantanos generan gases, ¿sí? Y entonces, por alguna razón, estos gases se encienden, ¿verdad? O sea, hay electricidad y se encienden, y entonces en los pantanos se ven unas flamas. Y cuando las personas las veían, como no tenían forma de explicar qué era lo que sucedía, decían que eran los espíritus de los muertos regresando, ¿sí? Y entonces, por eso empezaron a tomar las calabazas, a ponerles una cara así de miedo, ¿sí? A poner una vela dentro, ¿sí? Justamente
para ahuyentar a esos espíritus, ¿ok? Encender hogueras, jugar a morder la manzana, juegos de adivinación, gastar bromas, visitar atracciones encantadas, contar historias de miedo y ver películas de terror o con temática de Halloween, ¿ok? Todo esto es lo que dicen, ¿verdad? La Wikipedia acerca de estos 3 eventos. Ok, fíjate bien, ¿están o no están relacionadas? Es lo mismo, ¿sí? La primera, una adaptación local, regional, de la misma, del Día de Todos los Santos, del Día de los Santos Difuntos, el Halloween, ¿sí? La mezcla entre la celebración a Samhain por parte de los europeos de Irlanda, de Escocia, y que luego llega a Estados Unidos y se sigue celebrando la víspera del Día de Todos los Santos, se convierte en Halloween y que nos llega a nosotros vía pues toda la información que recibimos de Estados Unidos, pero que a final de cuentas se encuentra con las mismas fechas y se encuentra con las mismas prácticas. Todo gira alrededor de que los muertos es el tiempo en que los muertos vienen y nos visitan y nosotros los recibimos, les hacemos altares y les presentamos ofrendas. ¿Sí? Hay disfraces incluidos, ¿verdad? Algunos de los disfraces tienen la idea, ¿verdad? De que el espíritu venga, ¿verdad? Sobre mí, o de cuidarme de que el espíritu no se vengue de mí o no me haga algo mal. Ahora, mi pregunta es, ¿hay un sustento bíblico para estos eventos? ¿Sí o no? Deberíamos, los que amamos a Dios y amamos su palabra, deberíamos de practicar estos eventos, deberíamos de mantenernos al margen, o qué cosas sí podemos practicar o qué cosas no debemos de practicar, no según mi opinión, sino según lo que claramente la Biblia enseña. Vamos a ver, primeramente, vamos a contestar, dice, verdades bíblicas acerca de los muertos, ¿ok? Generalmente las personas que dicen que esta festividad, este evento tiene sustento bíblico, generalmente nos remiten al siguiente versículo que está ahí en su boletín, que está en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Ahí lo tienen en su boletín. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Oye, pero ese libro no viene en mi Biblia. No, seguramente que no. ¿Por qué? Porque el libro de Macabeos es uno de los 11 libros que se llaman libros, no sé si lo quieras anotar, deuterocanónicos. ¿Sí? Así se llaman, deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Quiere decir que no están en el listado original de libros que tiene, por ejemplo, la Torá. ¿Qué es la Torá? La Biblia de los judíos, la Biblia hebrea, así ellos le denominan, la Torá. Y cuenta con 39 libros, la Torá, ¿ok? Las iglesias que venimos de la tradición reformada, de la tradición que algunos nos llaman despectivamente protestantes, ¿sí? O evangélicas, nosotros tomamos el canon original de los judíos, que es la Torá, y que incluye 39 libros. ¿Sí? Estos 11 libros fueron adoptados de forma muy posterior, ¿sí? Y fueron incluidos sobre todo en las versiones de la Biblia que se utiliza en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay varias razones por las cuales, ¿sí?, estos libros no fueron incluidos en el canon o en el listado original, ni de los judíos ni de las iglesias evangélicas, y justamente una de las razones es este versículo que vamos a leer. ¿Sí? Es una de muchas razones por las cuales no están. ¿Cuáles son otros libros deuterocanónicos? Está el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, ¿sí? Y ya no me acuerdo cuáles son los otros más, pero si alguien está interesado en conocerlos, ¿verdad?, los puede buscar en cualquier Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Latinoamérica, la Biblia Dios habla hoy, incluso ahí lo pueden encontrar, ¿ok? Y es interesante leerlos porque son libros que sí incluyen muchos datos históricos, como por ejemplo este libro, el primero y segundo libro de los Macabeos, que es la historia
de uno de los grandes héroes judíos que vivieron unos 200 años antes de que viniera Jesús. Su nombre era Judas Macabeo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, se llamaba Judas, pero le apodaban Macabeo, ¿ok? El nombre de Macabeo no se sabe bien exactamente de dónde surgió, ¿verdad? Algunos creen que era una palabra asiria o siria, que se utilizaba refiriéndose a martillo y que tenía que ver con lo valiente que era Judas Macabeo. Judas Macabeo luchó contra los seleucidas, ¿sí? Que intentaban destruir a los judíos, atacar a los judíos. O sea, estamos hablando de un tiempo en el que había antisemitismo y había la intención de matar y destruir a los judíos. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, porque hoy hay una gran intención en todo el mundo, ¿verdad? Hay una gran actitud antijudía, ¿verdad? En el mundo de hoy. Bueno, eso ya sucedía 200 años antes de Jesús. Y el primer libro y el segundo libro de los Macabeos relata las luchas, las batallas, las estrategias de los soldados que dirigía Judas Macabeo. ¿Ok? Ahora, quiero hacer notar que aquí nosotros vamos a leer un versículo en donde después de una batalla descubren que algunos de los soldados judíos, cuando van a recuperar los cadáveres de algunos de los soldados judíos, encuentran que entre sus ropas tenían algunos ídolos escondidos que se habían robado y que de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se les había instruido, no debieron haber tomado. ¿Ok? Por lo tanto, según el relato del capítulo 12 de este segundo de Macabeos, le atribuyen la muerte de estos soldados precisamente a su desobediencia a lo que se les había instruido, de no tomar ídolos, de no guardarlos, porque generalmente estaban hechos de metales preciosos. ¿Ok? Finalmente recuperan los cuerpos, ¿sí? Y entonces Judas Macabeo lo que decide hacer es pues que se pida perdón por las malas acciones que se llevaron a cabo en la batalla. ¿Ok? Y en el caso de estos muertos, se junta como una especie de ofrenda, se junta una cantidad de dinero para que en Jerusalén se elevaran oraciones pidiéndole a Dios que perdonara el pecado de estas personas que ya habían muerto. Y es lo que vamos a leer. Segundo de Macabeos capítulo 12 versículo 46. Vamos a leerlo. Dice así: por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. ¿Ok? Entonces fíjense bien, quienes justifican el hacer ofrendas, el hacer altares a los muertos, generalmente se basan en esta acción que llevó a cabo Judas Macabeo, ¿sí? En favor de los soldados muertos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este versículo también es muy utilizado para justificar, por ejemplo, el purgatorio, que como ustedes saben también fue una enseñanza que se creó en la Edad Media, que no está en la Biblia, y que se habla de un lugar donde las personas que mueren van a purificarse de sus pecados y que con la ayuda nuestra de los vivos pueden ser purificados para finalmente poder entrar, ¿verdad? Lo voy a simplificar de esta manera, a la presencia de Dios. ¿Ok? Y a partir de allí se justifica. No hay ningún otro lugar en la Biblia donde se hable de esto, como se los voy a mostrar a continuación. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Primero, es un libro deuterocanónico, ¿sí? Hay que reconocerlo. El origen de este versículo es de un libro deuterocanónico, está fuera del listado original de la Biblia. Ok, segunda cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros aplicamos las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica es una técnica, lo voy a llamar de esta manera, que nos ayuda a interpretar correctamente cualquier texto, sea bíblico o no sea bíblico. ¿Ok? Y algo que nosotros tenemos que tomar aquí en cuenta es de que, fíjate bien, la Biblia en general, ¿sí?, sin tomar en cuenta estos libros, tomándolos o no tomándolos en cuenta, la Biblia en general nos marca o nos enseña que muchos de los personajes bíblicos cometieron graves errores en su vida.
¿Sí o no? Por ejemplo, David, el rey David, el gran rey David. El gran rey David cometió adulterio y asesinó, además, al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Sí saben esa historia, ¿no? Ok. ¿El hecho de que eso esté en la Biblia justifica el asesinato y el adulterio? No. Decir que esas acciones del rey David justifican o que por estar en la Biblia entonces es una práctica correcta, sería un grave problema de interpretación a la luz de la hermenéutica. ¿Sí? Y si nosotros le escarbamos a todos los personajes bíblicos, todos tienen cola que les pisen, todos tienen algún error que cometieron, todos, como vamos a ver por ejemplo al ratito el caso del rey Saúl. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces fíjate bien, un principio de la hermenéutica es que si yo tomo un texto y lo saco de contexto, se convierte en un pretexto y eso es incorrecto. ¿Sí? Aquí el hecho de que estas personas hayan hecho esta práctica no la hace una práctica correcta, sobre todo porque en muchos otros lugares en la Biblia está prohibido lo que ellos hicieron. Entonces tenemos que tomarlo a la luz del contexto. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de, por ejemplo, de los muertos? Vamos a ver muy rápidamente algunas cosas que la Biblia claramente enseña. Número 1, escríbenlo. Al morir nuestro cuerpo, al morir, ahí debería de haber una coma, pero se me fue la coma. Al morir, nuestro cuerpo queda aquí y nuestro espíritu vuelve a Dios. Escríbelo. Al morir, nuestro cuerpo queda aquí y nuestro espíritu vuelve a Dios. Esto es algo que la Biblia claramente enseña. ¿A dónde va la persona que muere? Pues su cuerpo aquí se queda. Por eso hay funerarias como la de aquí abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vela el cuerpo de la persona que murió y ya sea que se sepulte o ya sea que se creme, ¿sí? Se hace algo con el cuerpo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero el espíritu de la persona, que es la que la mantuvo con vida realmente, ¿que a dónde fue? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vamos a leerlo. Dice: tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras, regresará a la tierra. ¿Sí regresa a la tierra? Sí. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras, regresará a Dios. La Biblia claramente lo dice, no es de que nosotros estemos viendo ahí un simbolismo, no, claramente lo dice. Cuando la persona muere, su espíritu regresa a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, hay otro versículo que vamos a ver, Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Ok? Y dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez y después el juicio. ¿Qué viene después de morir? El juicio. ¿Y quién es el juez? Dios, ¿sí? Y entonces o somos declarados culpables o somos declarados no culpables, ¿sí? ¿De qué depende? ¿Depende de la religión que hayas tenido? No depende de eso. ¿Depende de qué tan bien te hayas portado? Tampoco, no depende de eso. ¿De qué depende? Depende lo que yo haya hecho con Jesús. Depende qué decisión haya tomado yo acerca de Jesús. Acuérdate que Jesús, ¿qué significa la palabra Jesús? El nombre Jesús. Salvador, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo que se hizo un humano y que vino a ofrecerme, salvarme y rescatarme de mi pecado para que yo pueda ser declarado no culpable en el momento del juicio. Entonces fíjate, Dios no me va a preguntar si me porté bien, Dios no me va a preguntar de qué religión fui, Dios me va a preguntar qué hiciste con mi hijo Jesús. Y solo hay dos posibles respuestas. Uno, lo acepté como el Salvador, lo acepté como mi Salvador, o lo rechacé, no quise nada que ver con él. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso va a determinar si soy declarado culpable o soy declarado inocente. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Número 2, escríbelo. El espíritu de los creyentes va directamente al paraíso. Escríbelo.
El espíritu de los creyentes va directamente al paraíso. ¿Y quiénes son los creyentes? Los creyentes son los que creyeron en Jesús. ¿Y qué creyeron acerca de Jesús? Pues que Él nos iba a salvar. ¿Sí? Por eso los llamamos o nos llamamos creyentes, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en que Jesús nos salva. ¿Ok? Ahora, la Biblia es muy clara. El espíritu de los creyentes va directamente al paraíso. Ustedes se han fijado que casi toda la gente cree que cuando las personas se mueren o van al cielo o van al infierno o van al purgatorio. Pero la Biblia no dice eso, de ninguno de los tres. Dice que van, la Biblia lo dice, van directamente a este lugar llamado paraíso o llamado seno de Abraham. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver dónde dice la Biblia esto. Vamos a leerlo. Dice así. Lucas capítulo 16 versículo 22. Vamos a leerlo. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. ¿Sí? Lo leímos hace un ratito. Lo leímos toda esa parábola que contó Jesús en Lucas capítulo 16. En esa parábola Jesús solo habla de dos lugares y uno de ellos es el seno de Abraham, y que Jesús posteriormente llama a él paraíso. Vamos a ver dónde lo dice. Lucas capítulo 23 versículo 43. ¿Se acuerdan que Jesús fue crucificado? ¿Se acuerdan que había dos ladrones a sus lados? Uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Sí? Que la tradición dice, no dice la Biblia, pero la tradición dice que se llamaban Dimas y Gestas. No hay ningún lugar en la Biblia donde realmente se sepa ese nombre. ¿Ok? Pero bueno, ok, había dos ladrones. ¿Ok? Acuérdate que uno de los ladrones creyó en Jesús o se burló de Jesús. Se burló. Aún estando en la cruz se burló de Jesús. Mientras que el otro ladrón voltea y le dice: oye, o sea, ¿qué pasa contigo? Y entonces el ladrón le dice a Jesús, ¿verdad? Señor, cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. Con esas palabras prácticamente lo que le estaba diciendo el ladrón es: yo sí sé quién eres tú. No eres un impostor, eres quien dijiste ser. ¿Sí? Mientras que el otro, no. Ok, ¿qué respuesta le da Jesús al ladrón que creyó en él? Vamos a ver. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿En el purgatorio? No, en el paraíso. ¿Sí? Ese mismo día a Jesús le asegura que ya se va a encontrar con él. Obviamente ambos mueren y obviamente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esto se cumple. ¿Sí? Oye, pero es que duraban muchos días ahí en la cruz colgados. A lo mejor no se murió ese día. No, sí se murió. Porque acuérdense que era viernes por la tarde, ¿sí? Estaba por empezar el Sabbat, el día de descanso de los judíos, y entonces los matan. Acuérdense que cuando llegan a Jesús le clavan en un costado, le clavan una lanza, y dice la Biblia que le sale agua y sangre, y se asombran porque dicen: no, pues ya está muerto. Y a los otros dos los matan para poder bajarlos de la cruz. Se cumplió lo que Jesús les dijo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es el paraíso o qué es el seno de Abraham? Es la presencia, es la presencia de Dios, tal y como vimos. ¿Sí? Muy bien, número 3, el espíritu de los no creyentes, aquellas personas que no quisieron, no pusieron su confianza en Jesús como su Salvador, los no creyentes. El espíritu de los no creyentes, la Biblia nos enseña que va al infierno. No, va directamente al Hades. ¿Sí? Al Hades. Al Hades, pues esa es una bebida. No. Este es con H, ¿ok? Y es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. Vamos a leerlo. Lucas 16, versículos 22 y 23. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿dónde estaba? En el Hades, alzó sus ojos
estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en sus seno. ¿Ok? Entonces fíjate bien, esta persona que no confió en Jesús, no confió en Dios, dice la palabra de Dios que fue al Hades y era consciente de lo que le estaba pasando y también era capaz de ver a los que estaban en el otro lugar en el paraíso. Por eso dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, la Biblia nos enseña que este lugar de tormento, este lugar de sufrimiento, este lugar donde se vive apartado de Dios, llamado el Hades, va a ser finalmente destruido al final de los tiempos. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. Dice, vamos a leerlo juntos: el mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos. ¿Sí había muertos en ellos o no? Sí. Y todos fueron juzgados por sus obras. Ahí está el juicio. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Tanto la muerte como el Hades son arrojados a ese lago de fuego, que es la segunda muerte, que la Biblia le llama también, ahora sí, infierno. ¿Sí? El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ok, entonces ahorita, ¿hay gente que esté en el infierno? No, no. El infierno está cerrado. No hay nadie, según lo que dice la Biblia. Entonces, ¿dónde están los que no creen? No, ¿dónde están los que han muerto y que no quisieron tener a Jesús como Señor y Salvador? ¿En el Hades? Achis, los mariachis. No, pues entonces yo tenía toda la historia chueca. Según la Biblia, sí, o sea, nos han enseñado cosas, ¿verdad?, en la tradición popular que no corresponden directamente a lo que dice la Biblia. Ok, número 4. Vamos al punto 4. Los muertos son conscientes del lugar y estado en el que se encuentran. Según este relato de Jesús, las personas que mueren sí tienen conciencia, tienen alma, son conscientes de dónde están, en qué lugar se encuentran. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Lucas 16, 24 y 25. Dice así: el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego. Pregunto, ¿estaba sufriendo en el Hades o no estaba sufriendo en el Hades? Sí, es un lugar de sufrimiento. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Estaba esta persona consciente del sufrimiento que estaba experimentando, sí o no? Sí. Punto número 5. Los muertos no pueden salir del lugar en el que se encuentran ni volver a la tierra. Las personas que ya murieron, la Biblia dice claramente que no les es posible salir del Hades o del paraíso, no pueden salir del lugar en el que se encuentran, ni pueden volver a la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Lucas capítulo 16, versículos 26 al 31. Síganme con la lectura. Dice así: además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Pregunto, ¿una persona que está en el Hades puede hacer algo para cambiarse al paraíso? No, ya es su destino. ¿Puede una persona que esté en el paraíso pasarse al Hades a llevarles un garrafón de agua? No puede. Hay un abismo, ¿sí? Hay un lugar que es impenetrable, ¿sí?, entre ambos lugares. Seguimos leyendo. Entonces el hombre rico dijo: Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. O sea, manda a Lázaro, que ya se murió, mándalo a la tierra, a la casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos y si ellos no tengan que, y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. Pero Abraham dijo: ellos tienen los escritos de Moisés y de los profetas, que les presten atención y los obedezcan. En otras palabras, no, ellos tienen la Biblia, ellos ya tienen el mensaje.
Ellos ya lo conocen. ¿Sí? El hombre rico dijo, vuelve a insistir, no, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Abraham le dijo, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Pregunto, ¿pueden los muertos regresar a la tierra? Según este relato bíblico contado por el mismísimo Jesús, ¿pueden o no pueden? No pueden. Ya están confinados o al Hades o al paraíso, cualquiera de los dos. Número 6, quienes invocan o hablan con los muertos, entonces ¿con quién están hablando si los muertos no pueden regresar a la tierra? Están realmente tratando con demonios. Anótalo. Quienes invocan o hablan con los muertos están realmente tratando con demonios. Paco, pero es que yo una vez jugué a la Ouija y en la Ouija pedí hablar con mi abuelita y me contestó todo lo que yo le pregunté. Estoy seguro que era mi abuelita. Paco, es que yo una vez fui con una medium y realmente, ¿verdad? Me conecté con mi tío y me dijo dónde estaban los billetes escondidos. ¿Ok? Pues sí, o sea, realmente los videntes, los medium, ¿verdad? La Ouija, realmente sí dan respuestas y te hacen creer que estás hablando con la persona que murió, pero no estás hablando con la persona que murió. Estás hablando con alguien que se está haciendo pasar por la persona que murió. ¿Quién? Un demonio. ¿Y quiénes son los demonios? Los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios, encabezados por un ángel muy bello llamado Luzbel o Lucifer, y que hoy conocemos como la serpiente antigua o como Satanás, como el diablo, ¿sí? Y que convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo para que se rebelaran contra Dios y que fueron lanzados como rayo. ¿Has visto que muchos grupos tienen una S? Muchos grupos tienen una S, ¿verdad? En forma de rayo. ¿Sí te has fijado? ¿No? Bueno, fíjense, la próxima vez que vean el logotipo de muchos grupos musicales, ¿sí? Esa S es a propósito, porque representa al que fue caído, el que cayó como un rayo a la tierra. ¿Quién? Satanás. Satanás tiene muchísimos ángeles a su servicio que se hacen pasar por gente que murió. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver. Primero de Samuel capítulo 28 versículos 8 y 11. Ok, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ver un ejemplo de alguien que hizo algo malo y que eso que hizo mal está en la Biblia, pero que el hecho que esté en la Biblia no hace que sea algo bueno? Ok, vamos a ver, es el primer rey de Israel, el rey Saúl. Vamos a ver qué fue lo que le pasó al rey Saúl. Ok, primero de Samuel 28 versículos 8 y 11. Vamos a leerlo, dice: entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales. O sea, se disfrazó para que nadie lo reconociera. Ajá, y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Finalmente la mujer, a ver, ¿sí les queda claro lo que andaba haciendo el rey Saúl? En lugar de consultar a Dios, fue con una medium, una vidente, para que invocara al espíritu de otra persona que ya había muerto. ¿Quién es el que se había muerto? El profeta Samuel. Sí, vamos a leerlo. Dice, finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. ¿Sí? Ya Saúl andaba en malos pasos, ya Saúl andaba desobedeciendo a Dios, ya Saúl andaba haciendo cosas que muchas veces nosotros hacemos, tratando de arreglar de una manera incorrecta nuestros problemas, en lugar de recurrir al que realmente nos puede ayudar. Ok, ahora, ¿qué le pasó a Saúl a causa de esta acción de ir a consultar al espíritu del muerto profeta Samuel? Dios lo desechó como rey y levantó a un nuevo rey que se llamó el rey David. ¿Sí? Y que también se portó mal. ¿Sí? Como todos los seres humanos, desafortunadamente nos portamos mal. ¿Ok? Ahora,
voy a leerte un versículo de la Biblia, o dos versículos de la Biblia, donde se explica la causa por la cual Saúl murió. Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14 dice, vamos a leerlo juntos. Saúl murió porque fue infiel al Señor. ¿Cómo que le fue infiel? ¿Sí? ¿No confió en Dios? ¿Sí? Eso es lo que significa ser infiel. No creyó en Dios, no confió en Dios. No obedeció los mandamientos del Señor. Saúl incluso consultó a un medium para que lo guiara en lugar de pedir ayuda al Señor. Entonces el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, el hijo de Isaí. Pregunto, ¿a Dios le gustó esta práctica de ir a invocar a un muerto, de ir a hablar con los muertos? ¿Le gustó? No, eso provocó que él muriera, provocó que le quitaran el reino, ¿sí? Y claramente la Biblia dice cuál fue el problema. Número 7 y último punto, dice, Dios dice que no debo de participar de ningún evento en el que se invoque, venere, comunique o pida algo a los muertos. ¿Sí? Esto está en la palabra de Dios. Dios dice que no debo de participar de ningún evento en el que se invoque, venere, comunique o pida algo a los muertos. Vamos a ver dos versículos que lo dicen clarito. Levítico 19:31. ¿Están listos? Dice, no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Pero eso lo ha de decir Pablo, o lo ha de decir, bueno, está en Levítico, lo ha de decir Moisés, o lo ha de decir Josué o Caleb. No, fíjense quién lo firma. Yo soy el Señor, tu Dios. Para que quede claro quién dijo esta palabra, esa la dijo Dios. No fue una ocurrencia de Judas Macabeo, es lo que Dios dice. ¿Y qué dice? Que no nos involucremos con nada que tenga que ver con consultar a los espíritus o recurrir a los medios. Siguiente, Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Subraya eso. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Está medio claro esto, ¿verdad? O sea, y está muy duro, ¿no? O sea, no es como para, no, vamos a probar tantito, que al cabo tantito es tantito. No. Cualquiera que practique esas cosas, ¿sí?, provoca que su relación con Dios se deteriore muchísimo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, fíjate bien, mira lo que dice al final. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Ustedes saben que Dios le prometió a su pueblo, le prometió la tierra prometida, porque se la prometió, ¿sí? Y Dios le dijo, voy a quitar a todos los que estaban ahí habitando. Aquí está la explicación de por qué Dios los quitó. ¿Por qué los quitó? Porque eran practicantes de hechicería, de invocar a los muertos, de hablar con los muertos, de ofrendarle a los muertos, de adorar a los muertos. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos de practicar nada. Pero es que es una tradición que ya estaba aquí, podrían haber dicho los judíos, el pueblo de Israel. Es que son prácticas que era de la gente que habitaba aquí antes. No por el hecho de que sea algo que se practicaba aquí antes, significa que nosotros lo tengamos que practicar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ok, finalmente, bueno, entonces, ¿qué sí puedo hacer con respecto a los muertos? ¿Cuál debería ser mi actitud hacia los muertos? Dos ideas muy sencillas. Número 1, recordarlos con respeto y gratitud. Recordarlos con respeto y gratitud. Eso sí no tiene nada de malo. ¿Sí? Dar gracias a Dios,
¿verdad? Yo doy gracias a Dios por mi papá que murió en el 2002. Gracias a Dios por su vida. Gracias por todo lo que aprendí de él. Eso sí, mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de gente que murió, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí el escritor de la carta a los Hebreos está reconociendo la fe de aquellas personas que murieron sin haber conocido al Mesías, a Jesús. Eso está bien. Reconocer, dar gracias, recordar a las personas que murieron. Número 2, respetar la decisión que hayan tomado con respecto a Jesús, sabiendo que nada puedo hacer para cambiar su destino eterno. Respetar la decisión que hayan tomado con respecto a Jesús, sabiendo que nada puedo hacer para cambiar su destino eterno. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. Dice así: el que en él cree no es condenado. O sea, el que cree que Jesús es el Salvador, el que cree que Jesús le puede salvar, ¿qué dice la Biblia? ¿Es condenado o no es condenado? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que hace rato te dije qué es lo que se nos va a preguntar en ese juicio al que vamos a llegar una vez que muramos? ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Qué religión tuviste? No. ¿Te portaste bien? No. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Creíste en Él como tu Salvador o lo despreciaste o lo rechazaste, no quisiste nada que ver con Él? ¿Ok? Eso va a determinar mi destino eterno. ¿Ok? ¿Puedo yo, por haber sido pastor, llevármelos a todos ustedes, si no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, y decir, pero es que yo fui al centro bíblico ahí con el pastor Paco de Lara? ¿Eso cuenta? No, eso no cuenta, porque la decisión es personal. ¿Sí? Si una persona murió sin Cristo, desafortunadamente yo no puedo tomar una decisión diferente a la que la persona tomó, porque Dios es respetuoso de la libertad individual que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo puedo pensar que a lo mejor si doy una ofrenda, si ayudo ahora a los pobres, ¿verdad? Si hago esto o aquello, puedo ayudar a mi familiar a que vaya al paraíso. No puedo hacer ya nada, como lo vimos en la parábola del rico y Lázaro de Lucas capítulo 16 que estuvimos leyendo. Por eso, si tú tienes a tus familiares con vida, invítalos a aceptar a Jesús, porque es una decisión que solamente se toma en vida. Aquí, ya muerto, ya fallecido, ya la persona ya tuvo la oportunidad de tomar la decisión. ¿Sí? Por eso aquí en el Centro Bíblico estamos apasionados por guiar a las personas a que puedan tener una relación con Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias por aquellas personas que vivieron antes de nosotros y que ya murieron. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de esas personas que murieron. Nosotros los recordamos con amor, con cariño, con reconocimiento, y te damos gracias por sus vidas. Pero Padre, también hoy hemos aprendido que por el hecho de que la mayoría de la gente practique ciertas costumbres o tradiciones, no significa que estén alineadas con lo que dice tu palabra. Por eso lo que nosotros queremos es que tú nos ayudes, Señor, a vivir para ti, a vivir honrándote a ti y recordando, Señor, que mientras estamos en vida, tú quieres amarnos y bendecirnos, y que mientras estamos aquí también es oportunidad de guiar a nuestros conocidos para que tengan la oportunidad de tomar la decisión de tenerte a ti como su Salvador y Señor. Gracias, Padre, por todos los que ya hemos tomado esa importante decisión
la más importante que podemos tomar en nuestra vida. Gracias porque muchos de los que estamos aquí, Señor, tenemos plena seguridad de que si morimos el día de hoy, vamos a ir directamente a tu presencia, al paraíso, al seno de Abraham, como es nombrado en tu palabra. Padre, gracias porque hoy hay aquí personas escuchando, tanto en internet como aquí en vivo, que pueden tomar esa decisión el día de hoy. Por favor, muévelos, prepáralos para tomar esta importante decisión, recordando que tú eres un Dios de vivos, no Dios de muertos. Padre, gracias por todos los que hoy van a tomar esa decisión a través de esta conferencia, porque esto les va a cambiar su destino para siempre. Y lo mejor es que podemos comenzar esta relación de amor contigo desde aquí, desde la tierra. Muchas gracias, Padre. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú estás listo para tomar la decisión más importante de tu vida, que es decirle a Dios que quieres que Él sea el Salvador y el Señor de tu vida, si tú estás listo, es momento de decírselo ahora mismo. Dile las siguientes palabras. Dile: querido Dios, sé que mi pecado me alejó de ti, me separó de ti, pero ahora sé que tú me amas tanto, que tú viniste a esta tierra para morir en la cruz y resucitar al tercer día para salvarme, para rescatarme y llevarme de regreso a tus brazos. Hoy acepto que tú seas mi rescatador y te entrego mi vida para que tú la dirijas de ahora en adelante. Muchas gracias por amarme tanto. Ayúdame a guiar a otros a que te conozcan también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.